Ahí está, para la gente que nos ve por diferido. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a avanzar un poquito más en lo que nosotros veníamos trabajando. La semana pasada estuvimos conversando un poquito sobre los cronogramas. Es por ahí relativamente complejo abarcarlo desde la virtualidad, porque bueno, a veces se necesita pizarrón y algo como para tener algún tipo de referencia, pero bueno, creo que pudimos conversar un poco y tirar alguna idea en la medida en que podamos encontrarnos quizás en algún tiempito a mediano plazo, a lo mejor hacemos algún tipo de refuerzo de esto que estuvimos viendo. Eh, bueno, una de las cosas que conversamos y que parece importante, que a veces es un detalle que puede olvidarse porque parecería que es poco importante, es quizás, no me acuerdo ahora bien si terminó la clase así o no, pero bueno, lo vamos a mencionar igual. Es la relación que guarda el cronograma de nuestra planificación didáctica con otro cronograma que por ahí no tiene el nombre de cronograma, pero que se elabora de una manera similar, que es el menú. O sea, lo que nosotros vamos a ofrecer para alimentarse a nuestro grupo. Habíamos estado conversando también de la importancia y la relación que tiene una cosa con la otra, fundamentalmente para los casos en los que nuestros viajes o nuestros campamentos o las actividades que nosotros llevemos a cabo tengan experiencias fuera de la base de campamento, fuera del lugar donde estamos alojados y algunas veces con una duración un poco más extensa. Porque en ese caso el menú tiene que adaptarse a ese tipo de salidas y tenemos que prever una comida que pueda trasladarse, lo que nosotros conocemos con el nombre de vianda. Bueno, resulta que suele ocurrir que por ahí son tantas las cosas que en la previa de los campamentos tenemos que hacer, que por ahí el profe que está a cargo del grupo, para ir ganando tiempo, como todavía por ahí no se junta con el equipo con el que va a viajar y tiene que encontrar el momento, el horario y demás, empieza a adelantar tarea. En ese adelantar tarea algunas veces empieza a concretar o a tratar de plasmar en una hojita el menú. Resulta que después, si ese menú no es revisado una vez que tenemos la planificación, podemos cometer el error de tener algún contratiempo. Otra de las cosas importantes con el menú es tener en cuenta un equilibrio nutritivo y ofrecer una serie de variantes tratando de entender que nuestra disciplina tiene una estricta relación con la salud. Nosotros, los profes y las profes de educación física, a lo mejor tenemos, no sé por qué motivo es, pero como una cuestión así cultural de la profesión es que para cualquier cosa que nos juntamos, comemos. Hay que planificar la jornada deportiva de la escuela y hacemos un asado, hay que hacer un campamento y hacemos un asado, para cualquier cosa nos la pasamos organizando eventos gastronómicos que nos encanta y no siempre comemos del todo asociado con la salud. Bueno, estaría bueno entender que hay como dos cosas, ¿no? Esta cosa de la gratificación y de la cuestión de comer rico y a veces esa carga de calorías grande, y también entender que estamos ofreciendo una variante saludable. Eh, Creo que alguien de ustedes, no me acuerdo si fue Milagros, preguntó sobre qué hacemos en el caso de tener un alumno o una alumna, sí, no me acuerdo si fue Milagros, si tenemos una opción vegetariana, si tenemos una opción, o qué hacemos con los casos de celiaquía, de diabetes, o de alguna dificultad alimentaria que podemos llegar a encontrar dentro de nuestro grupo. Bueno, en principio decirles que lo del vegetarianismo y el veganismo ya hace un tiempo que pasó de ser una moda a ser un hábito de vida. Hay mucha gente que lo tiene como un estilo de vida y que lo lleva a cabo de una manera sostenida y muy responsable. Con lo cual, también eso a los profesores y las profesoras de educación física nos pone en una cuestión que a veces hay que atender. Antiguamente o hace unos años nosotros decíamos, bueno, ojo, porque el ser vegetariano, ser vegano, es algo que se elige y la diabetes o la celiaquía no se elige. Entonces se nos presenta una diferencia.
Bueno, eso es un poco así. Lo cierto es que, elegido o no elegido, nosotros deberíamos responder a una serie de cosas. En primer lugar, nuestros paradigmas educativos nos están indicando que siempre es mejor o siempre se tiende a hacerle lugar a la diferencia, a la diversidad y a que todo el mundo pueda ingresar a este mecanismo llamado educación y no ofrezcamos ningún tipo de dificultad, más bien lo contrario. Con lo cual, si nosotros hiciéramos algún tipo de diferenciación con la alimentación, estaríamos cayendo en una contradicción. Por otro lado, también podemos decir que es cierto que muchas veces se nos presenta como una cosa así de trabajo extra o de pensar alguna alternativa, pero bueno, es parte de nuestro trabajo y yo creo que tendríamos que atender a esas circunstancias. Hay algo que tenemos que poner en claro, que me parece también importante, que creo que la gente que está de viaje con nosotros tendría que entender que lo que nosotros ofrecemos es un servicio educativo y no es un restaurante. O sea, nos vamos de campamento para hacer un aporte a la educación, para tener experiencias en contacto con la naturaleza, para enseñar saberes nuevos, y la alimentación es algo que viene a hacer como atender una necesidad dentro de nuestro proyecto, pero no es que, bueno, si hay alguien vegetariano que va a comer lo que quiere todos los días, entonces yo a mí te digo, profe, la polenta no me gusta. Bueno, no es tan así. Sobre ese tipo de cosas tenemos que trabajar un poquito en la previa. Después, hay algo que quizás a mí me gustaría encarar, que tiene que ver por ahí con el tema que yo había pensado para la clase de hoy, y de alguna manera está involucrado el menú o el cronograma de alimentación, que es reuniones de padres. En realidad, de alguna manera era lo que yo tenía pensado para la clase de hoy. Las reuniones de padres primero tienen una finalidad que inicialmente puede ser determinante, porque en una reunión de padres bien dada nosotros podemos incorporar gente que está en dudas, y en una reunión de padres que no está del todo bien dada, podemos lograr que alguien que estaba convencido de venir desista de hacerlo. Con lo cual, no es un tema menor. Para quienes estamos por ahí continuamente trabajando en distintos niveles de la escuela y tenemos por ahí algo de experiencia en el trato con las familias, se nos puede presentar como algo sencillo. Sin embargo, yo me acuerdo de mis primeras reuniones de padres recién recibidos y fueron momentos horribles, espantosos, la pasé absolutamente mal. Y eso que por ahí yo tenía, de algún modo, la ventaja de haber sido acompañante en campamentos en distintas escuelas y en varias oportunidades. Y estuve presenciando reuniones de padres como ayudante de los campamentos, y cuando se me presentó la necesidad de hacer mi primera reunión como profesor a cargo del grupo, dije, esto me como entre dos panes la reunión de padres. Bueno, no, la verdad es que no. Es muy incómoda la sensación de estar frente a un grupo de padres y madres que van a recibir un montón de información, pero que además de eso van a observar en uno si realmente pasamos el filtro este de persona responsable que va a ir a cuidar de nuestros hijos. ¿Viste? A veces pasa eso y es realmente incómodo. Aunque uno esté seguro de lo que está haciendo y sepa que lo que está haciendo es con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, padre o madre de escuela y uno incluso docente recién ingresado a una escuela y ni hablar si uno está recién recibido, es como que sentimos ahí una cosa así medio de depresión. Yo incluso tuve la suerte por ahí de empezar a trabajar bastante joven, entonces con 21 o 22 años estaba dando reuniones de padres para irme de campamento con algunos chicos y algunas chicas de ese momento de séptimo, octavo, noveno. Claro, ahora lo veo como padre con 45 años y claro, era bastante natural pensar que por ahí un padre que me ve demasiado joven, que no sabe la experiencia que tengo, que soy nuevo, que estoy recién recibido, como que me hacían algunas preguntas demasiado, qué sé yo, no sé con qué voluntad las hacían. La cuestión es que está bueno entender una serie de cosas. Primero, un proyecto
del estilo de los campamentos es un proyecto que inevitablemente requiere, por el tipo de abordaje y por las características de los campamentos, requiere que uno esté muy firmemente plantado, convencido en que es un proyecto educativo, pero también que entienda que es una responsabilidad muy grande que nosotros estamos tomando por el hecho de salir de campamento con un grupo. Entonces, esa responsabilidad que nosotros tomamos también debería estar de alguna manera relacionada y atenta a esa actitud de, no sé si de preocupación, pero de alerta de los padres y de las madres, ¿no? Así que hay una serie de cuestiones. En primer lugar, si nuestro campamento o nuestro viaje es una actividad de larga duración que va a tener 5 días o más, lo aconsejable es que haya mínimamente 2 reuniones de padres. Y en el mejor de los casos, 3. La tercera reunión la ponemos entre paréntesis. Ahora después vamos a ir tratando de definir algunos detalles. La primera y la segunda son quizás necesarias. En una primera reunión que nosotros vamos a hacer con este grupo de padres con el que supuestamente vamos a llevar a sus hijos y a sus hijas de campamento, nosotros deberíamos tener en cuenta que debería hacerse con una antelación bastante grande. Yo recomendaría mínimo 6 meses. Si nos vamos de campamento en octubre, hacer la reunión ni bien empiezan las clases. En algunos casos quizás hasta hacerlo el año anterior. Porque muchos de estos viajes, además de la organización que requieren, también tienen un costo elevado. Quizás que puede por ahí ser algo determinante en el momento de decidir ir o no ir. Más allá de la situación económica que esté atravesando el país, son viajes que tienen un costo bastante elevado y las familias que están laburando tienen y merecen además una cuestión anticipatoria que les permita organizarse. Así que una de las cosas es eso, ¿no? Como decir, bueno, el viaje tiene este costo, tiene esta fecha, y se puede ofrecer en esa reunión inicial una especie de plan de pago. En algunas escuelas a veces lo hacen, incorporan las cuotas del viaje o del campamento a la cuota de la escuela. Bueno, eso lo puede ver la escuela, pero está bueno tener una cuestión anticipatoria porque también estamos dando una imagen o estamos dando a entender que a nosotros nos preocupa eso, que no nos pasa por el costado y que queremos, que nuestra voluntad es que participen todos los chicos y todas las chicas. Después se presenta el viaje dando una serie de pautas y de información sobre los objetivos del viaje, o sea, dónde está situado educativa y curricularmente nuestro viaje, con qué objetivos lo organizamos. En esa primera reunión, con tanta antelación, vamos a informar con la mayor especificidad posible dónde es que nos vamos a ir, a qué región geográfica, por qué elegimos ese lugar, el nombre de la base de campamento. Muchas veces se ofrece también la página, si es que la base de campamento tiene página, que ahora todas las bases tienen página de campamento, página de web, toda la base de campamento tiene página web, donde los padres pueden visitar, pueden ver fotos, a veces también podemos mostrar fotos, si es que hicimos viajes a ese mismo lugar hace poquito, podemos mostrar las fotos de nuestras experiencias. En esa misma reunión también se habla del grupo de docentes que está convocado a participar de ese viaje. Justamente estaría bueno que ese grupo de docentes tenga algún tipo de relación con los objetivos del viaje. Si nosotros tenemos por ahí algún objetivo educativo que excede la educación física y que por ahí atraviesa otro área, bueno, convocar docentes de esas áreas. Y quizás sea momento también de explicar cuáles son las cosas que hay que llevar, aunque sea en gran medida, y por ahí hacer bastante hincapié en la fecha y el tiempo que falta para el viaje. Pero una cuestión informativa, bastante abarcativa y bastante global.
empieza a transcurrir el tiempo, le damos de esa manera tiempo a las familias a que lo decidan, a que lo tengan en cuenta. Hacemos también bastante hincapié en la parte, en el valor de participar de un proyecto educativo como este. Y después, al pasar el tiempo, hacemos nuestra segunda reunión. Esa segunda reunión de padres que vamos a hacer previo al viaje, ya sí tiene quizás un carácter mucho más específico. Ese carácter específico que nosotros le vamos a dar nos va a permitir ir desarrollando algunas cuestiones puntuales que a los padres les interesan en mayor medida. En lo personal encontré una especie de receta para las reuniones de padres que me permiten hacerlas abarcando todo y olvidándome nada o casi nada, que eso está bueno, y además hacerlas rápidamente. Hace unos años tomé medio, no sé, no me acuerdo por qué fue que relacioné una cosa con la otra, pero me encontré con un librito de un español que se llama Ezequiel Anderegg, que es un tipo que escribe sobre proyectos. Uno de los libros que tiene es Cómo elaborar un proyecto. Y hay otro que es Cómo elaborar un proyecto educativo. Yo no sé si es docente o es investigador o es licenciado en Ciencia de la Educación, pero yo me tomé en realidad el libro de Cómo elaborar un proyecto. Excede cualquier tipo de proyecto educativo lo que yo leí. Puede ser un proyecto del tipo de irse de vacaciones o empezar con un emprendimiento económico. Y es algo bastante sencillo. De hecho, el librito es muy fácil de leer y va como bastante fácil. Son una serie de preguntas que al contestarlas, nuestro proyecto, en este caso nuestro viaje o nuestra reunión de padres, se va llevando adelante. Y las preguntas son: ¿qué, por qué y para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Quiénes? ¿Y dónde? Si nosotros empezamos a contestar esas preguntas con lo que refiere a nuestro viaje, enseguida nos vamos a dar cuenta que la reunión de padres se va dando sola. El qué, que vendría a ser la primera pregunta, contesta nuestra propuesta educativa. Campamento de larga duración a Bariloche, por ejemplo, con la escuela tal. Ok, ahí presentamos nuestro viaje. Nos vamos de campamento de larga duración a Bariloche, los alumnos y las alumnas de esta escuela de este año. Bien. ¿Por qué y para qué? En el por qué y en el para qué, que se pueden contestar de una sola vez, vamos a encontrar la fundamentación. El por qué podría contestarse, por ejemplo, diciendo que, bueno, estamos convencidos de que este tipo de proyectos constituyen una oferta que influye directamente en los objetivos educativos que la escuela tiene. Porque de esta manera se vivencian experiencias que tienen que ver con el contacto con el medio ambiente, que de esta manera es una forma diferente de enseñar cuestiones asociadas al cooperativismo y al compartir y a cosas que son importantes, que tienen mucho valor educativo, porque de esta manera ofrecemos una alternativa al aluvión de la tecnología, todo ese tipo de cosas. Ahí contestamos el por qué. El para qué es, bueno, para que nuestros alumnos y nuestras alumnas puedan avanzar una serie de casilleros, pasar una serie de instancias en términos educativos y por ese motivo el viaje. Ahí tenemos más o menos el qué, el por qué y el para qué. Ya nuestra reunión de padres tiene como una cosa así medio de seriedad. Yo, entre paréntesis, les digo, yo estas preguntas las copio en el pizarrón. Las reuniones de padres y madres generalmente son en un salón de la escuela. 5 minutitos antes de que lleguen, las copio en el pizarrón, pongo el qué, el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo, el cuánto, el quiénes. Todas esas las pongo y las voy contestando. A continuación, viene por ahí la pregunta que nos va a llevar un poco más de trabajo y no es tan lineal, porque de esta pregunta, como es un poco divergente, empiezan a aparecer distintas categorías. Es la pregunta del cómo. ¿Sí? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Bueno, en el cómo tenemos que nosotros, ahí sí, prever, tener por ahí una lista mental o a veces un machete en una hojita
Y vamos a tener que hablar del transporte, el transporte que contratamos, qué empresa se eligió, qué tipo de micro es, esas cosas que hacen quizás una de las cosas por fuera de nuestro proyecto, pero que más importancia le dan los padres y las madres. Porque, en definitiva, sabemos todos, y las familias también lo saben, que a veces es mucho más riesgoso salir a la ruta en un colectivo, por las cosas que pasan en la ruta, que estar de campamento en un lugar en el medio de la naturaleza. ¿Qué nos puede pasar estando de campamento? Son pocos los riesgos concretos y reales que nosotros conocemos. Sin embargo, en la ruta nos enteramos todos los días de los accidentes que hay. Entonces, sobre el transporte tenemos que dedicar un ratito de la reunión de padres. Otra de las cosas que entran en el cómo es el menú, de lo que estuvimos hablando al principio de la clase. Tendríamos que ser bastante detallistas en eso. Incluso en ese momento que hablemos nosotros de la alimentación, seguramente tengamos alguna manito levantada donde, bueno, refieran a esto que hablábamos hace un rato, ¿no? De por ahí algún vegano vegetariano, celíaco, o algún tipo de alergia o diabetes o ese tipo de cosas. Ahí seguramente también vamos a tener la posibilidad de explicar esto que estábamos diciendo. Otra de las cosas que vamos a necesitar hacer mientras hablamos del cómo es repartir las fichas médicas. Nosotros tenemos para el campamento un requerimiento hasta de inspección. Sabemos nosotros que nuestro proyecto para salir de campamento tiene que ir a sede de inspección y tiene que estar firmado por una autoridad. Bueno, esa firma de esa autoridad, uno de los requerimientos que tiene es que todos y todas las alumnos y alumnas que vengan al viaje tienen que haber completado una declaración jurada donde informan una serie de datos sobre la salud, y ahí también va a tener opción de completar su opción en cuanto a la alimentación. Esa ficha médica la vamos a repartir en la reunión y los padres y las madres la van a completar, y lo mejor sería que nos la den en ese momento, ¿sí? Otra de las cosas que entran en el cómo es nuestro cronograma y nuestra planificación didáctica. Vamos a estar llevando a cabo estas actividades, vamos a hacer estas excursiones. El camping tiene una pileta, nos vamos a poder meter al agua, para eso van a tener una autorización especial. Cuando estemos alojados en el Cerro Catedral, vamos a tener un día de esquí. Para eso van a tener otra autorización especial. Vamos a también referirnos en el cómo, y acá sí, mucho más específicamente, porque nuestro proyecto ya va a estar más desarrollado, la lista de cosas a llevar, esa lista que habíamos hecho en forma global antes de esta reunión, en la reunión previa, esa de principio de año. Bueno, ahora tenemos que leer con mucho detalle. A ver, me surgió un inconveniente. Bueno, no hay problema, Airen, saludos. Bueno, les decía, esa lista de material también tiene que estar leída al detalle. Quizás esta segunda reunión sea 15 días antes del viaje, ¿sí? Entonces, tenemos que ser bastante puntillosos, sobre todo porque puede ser que alguien no tenga algo de lo que sí puede llegar a necesitar. Supongamos que estando en Bariloche se te ocurre subir el Cerro Catedral, es una de las excursiones, dormís en el refugio, bajás al día siguiente. Para esa excursión, para llegar al refugio Frey en el Cerro Catedral, tenés que caminar 8 horas. Caminás 8 horas, llegás al refugio y bajás al día siguiente. Durante esas 8 horas vos estás caminando con una mochila en la espalda, y en esa mochila vas a llevar la bolsa de dormir, vas a llevar comida para 2 días, vas a llevar una botella con agua. Bueno, no todas las familias tienen una mochila de 60 o 70 litros para que su hijo o su hija lleve a este viaje. Bueno, es importante darles tiempo para que lo consigan. Con la bolsa de dormir pasa lo mismo, con el aislante pasa lo mismo, y puede pasar lo mismo con cualquier otra cosa de nuestro equipo de acampada. Entonces, por esos motivos, la lista de material tiene que estar hecha muy al detalle. Puede ser también que para nuestro viaje necesitemos algo específico, porque en alguna actividad vamos a necesitar algo de lo que tienen que traer de casa sí o sí, y ahí en la reunión lo tenemos que explicar justamente en el momento de contestar la pregunta del cómo. Por ejemplo, hay una actividad que está bastante buena, que algunas veces hacemos, sobre todo con
adolescentes y chicos jóvenes como podrían ser ustedes, que es una actividad reflexiva socializante, que consiste en hacer una especie de reflexión sobre nuestra vida, nuestra infancia, nuestro pasado, y los docentes entramos como en una especie de, entre comillas, complicidad con las familias. Hay un momento del viaje donde se reúne al grupo en una ronda, se presenta la actividad diciendo que se van a encontrar con una parte de su vida. Y a los padres y a las madres les pedimos que envuelvan, como si fuese un regalo, un juguete de la infancia. Por supuesto que el grupo no sabe, esto es en complicidad con los padres y en secreto. Se forma la ronda, llega el momento, hacemos una especie de introducción, decimos que esta va a ser una actividad reflexiva, que van a recibir un regalo, y que el regalo que van a recibir es algo que los va a remontar al pasado. Entonces se envuelve para regalo y de esa manera le ponen el nombre y de esa manera lo repartimos. Es una actividad muy fuerte que está, la verdad que está buenísima para hacer, porque de esa manera también ofrecemos la posibilidad de que cada uno hable un poco de sí, o qué representó ese elemento en su vida, o qué recuerdos le trae. Y eso es algo que realmente es muy valioso, pero se hace con la complicidad de las familias y en una especie de acuerdo de silencio. Entonces, este tipo de actividades también se mencionan en la reunión de padres y madres. En el cómo también vamos a hablar del menú, bueno, ya les había dicho, y seguramente necesitemos explicar en detalle lo que sería el cronograma de actividades, con el orden de lo que vamos a hacer en cada uno de los días, y seguramente también los horarios en los cuales nosotros nos vamos a estar comunicando con las familias. Vamos a hablar también de las pautas de convivencia, de las reglas, de esas cosas que van a necesitar hacer, o que van a necesitar acostumbrarse a hacerlas en forma controlada. Me refiero, por ejemplo, al uso del teléfono. Es bastante habitual la pregunta, sobre todo de los chicos y de las chicas, a ver si van a poder llevarlo, y si lo van a llevar, en qué momento lo van a poder usar. Bueno, todas esas pautas se hablan en el cómo. Se habla también sobre las características de la base de campamento y el momento de higiene, todas esas cosas, cómo van a estar organizadas las habitaciones. Bien. Después vamos a encontrar también otra de las preguntas, que es el dónde. Ahí vamos a hacer especial referencia a la base de campamento. Esto que les decía de las fotos en la primera reunión, podemos hacerlo en forma mucho más específica. Podemos dar la ubicación exacta de la base de campamento, el cómo llegar, si la base de campamento cuenta con seguro médico, si cuenta con señal de teléfono, todas esas cosas. En el dónde vamos a ser lo más específicos posibles y vamos a explicar exactamente dónde vamos a estar alojados y qué otros lugares vamos a visitar. Si vamos a visitar el centro, si vamos a hacer alguna excursión, en fin. En el cuándo, la fecha ya la van a tener, ya van a saber de la reunión anterior cuándo es el viaje. Lo que vamos a hacer es intentar dar con mucha precisión los horarios de salida, los horarios de la ruta, el horario de llegada y lo mismo para el regreso. Suele ser bastante engorrosa la organización previa, y suele ser bastante garronazo para la gente que es puntual estar esperando a los que se demoran un poquito el día de la salida. Entonces, yo le dedico un ratito a la reunión de padres a hablar sobre este tipo de cosas, sobre el respeto, sobre la tolerancia y sobre también lo feo que resulta cuando alguien por ahí le quita valor al tiempo de las otras personas. Trato de ser bastante riguroso con eso. El momento de la salida también suele ser un momento donde va una gran parte de la familia a despedir, donde se juntan los bolsos en un lugar. Entonces,
también hay que ser meticuloso y organizar el espacio para la salida, decir, bueno, en este lugar van los bolsos que van a ir en la baulera, en este otro lugar van los bolsos que van a subir al micro, acá va a haber un profe que va a estar juntando la documentación necesaria, lo que pudo haber faltado, alguna fotocopia del DNI, algún carnet de la obra social, ese tipo de cosas que siempre hay que pedirlo. Entonces, como todo ese trabajo lleva tiempo, lo mejor que podemos hacer es entender que el inicio del viaje o la preparación para la salida tiene un tiempo y muchas veces estamos hablando de unos 40 minutos o media hora antes de la salida que todo el mundo pueda estar en tiempo y forma por cualquier cosa que pueda ocurrir. Se establecen horarios para la comunicación mientras estemos de viaje. Y finalmente, una de las cosas que deberíamos hacer en la reunión de padres es dar específicamente el valor del viaje. Ustedes me van a decir, pero si en la primera reunión ya habíamos hecho el plan de pagos. Sí, es verdad, habíamos hecho el plan de pagos. Si hubiese sido un año como este, donde todos los meses nos encontramos que hay precios nuevos, seguramente ese valor, ese presupuesto que nosotros sacamos a principio de año, se pudo haber visto modificado. Entonces, en esa reunión de padres, nosotros tenemos que decir, bueno, el presupuesto sigue siendo el que teníamos previsto a principio de año o no. Tenemos que hacer un ajuste porque varió el precio de una excursión, porque aumentó el pan o por lo que fuera, ¿no? Ese tipo de cosas son fundamentales. Nos vamos a encontrar que si nosotros somos bastante abarcativos en esta especie de regla de las preguntas, casi no hay preguntas de los padres y de las madres hacia nosotros. Digamos que nos estamos como adelantando a lo que los padres y a las madres les puede llegar a preocupar o a resultar algún interrogante. Entonces, está bueno ir a una reunión de padres con este carácter anticipatorio. ¿De acuerdo? Miren, nos están quedando 2 minutitos. Vamos a salir y volvemos a entrar así hablamos un poquito sobre evaluación.